el calendario vivido la honradez de inmenso don. Cual galardón tiene nombre y apellido, Rosso para sus amigos de la dinastía Monzón. Quiero escuchar un día como hoy, el 30 de agosto de 1933, nace en una vivienda de don Martín Monzón y doña Ana Rojas, ubicada a la orilla de la carretera de Granzón, lo que hoy sería la avenida del Pao, el bordón de los hijos de don Martín Monzón en su esposa Ana Rojas, a quien le pusieron como nombre Rosso Martín. Don Rosso, quien hoy está arribando a sus 91 años de existencia, es descendiente de Pedro Monzón, el primer Monzón que llegó en 1879 a este territorio proveniente de Montevernón, una hacienda que quedaba en la vía hacia Bejuma. Aprovecharemos este cumpleaños de don Rosso para hablar un poco de la relación familiar con la cepa Monzón y de la historia monzonera en Campo de Carabobo. Así pues, nos trasladaremos a 1879, cuando Pedro Monzón, quien estaba casado con Isabel Barrios, compra los terrenos que hoy día conocemos como El Rincón y una parte hacia el Pescado. Pedro traía consigo a dos hijos, uno llamado Pedro Esteban y el otro llamado Basilides, y un hijastro llamado Manuel Barrios. En 1893 fallece Pedro Monzón y su esposa Isabel Barrios hereda formalmente todas estas tierras que había comprado su esposo hacía apenas 14 años atrás. Cuando Isabel Barrios queda viuda y dueña de las tierras que su marido había adquirido, compra unos terrenos al lado de donde estaría ubicada la subestación de Cadafe en la carretera vieja de Barrera hacia La Yaguara, para entregárselas a su hijo Manuel Barrios, para evitar en un futuro próximo darle tierras que eran de sus hermanos, hijos legítimos de Pedro Monzón. Manuel Barrios, quien ya se había separado del núcleo familiar compuesto por su mamá y sus dos hermanos, rápidamente vendería esas tierras que le había dado su madre. En ese diario transitar por estas tierras, Pedro Esteban Monzón conoce a Guadalupe Hernández en Cantilote y se casa con ella, procreando la siguiente generación: María de los Santos, Ignacio, Martín, Eremitas, Petra Antonia, Marceliano y Onésimo Antonio. Así pues, don Rosso Monzón viene por esta rama del primer Monzón, que llega a este territorio en 1879, al ser hijo de don Martín Monzón. Estos hermanos de don Martín, aquí nombrados, son tíos de don Rosso. Luego, un tiempo después de haberse casado Pedro Esteban, Basilides también lo hace en 1905 con Lucía Monzón, quien era hija de su tía Antonia Monzón, hermana de Pedro Monzón, es decir, eran primos. Y ambos vivían en lo que hoy es El Rincón, teniendo la siguiente generación: Patricia, Antonia, Claudio, Asunción, Luisa, Francisca y Evaristo. Es decir, todos estos aquí nombrados son primos de don Martín Monzón, quien era el padre de Rosso Monzón. Isabel Barrios de Monzón muere un poco después que Basilides se casa y las tierras pasan a pertenecer directamente a Pedro Esteban y Basilides Monzón, conviviendo en estas tierras por algunos años sin haber hecho una división, pero en 1912 muere Pedro Esteban, dejando viuda a Guadalupe Hernández con 7 hijos, entre ellos Martín Monzón. Este hecho hace que Basilides pida la repartición de las tierras. Así, lo que hoy es El Rincón le queda a Basilides y las tierras hacia el Pescado le quedan a la señora Guadalupe Hernández, viuda de Pedro Esteban, ya que todos sus hijos eran menores de edad para ese entonces. Guadalupe Hernández de Monzón, para poder criar y sostener a sus hijos menores, vende en 1915 sus tierras al general Paulino Camero, un testaferro del general Gómez. Es por esta situación que los hijos de Pedro Esteban, incluyendo a don Martín Monzón, se quedaron sin tierras de la que había comprado Pedro Monzón en 1879. Caso contrario pasó con Basilides, que nunca quiso vender, manteniendo sus descendientes la sucesión de las tierras de El Rincón hasta la 4ª generación. Martín Monzón vivió en El Rincón un tiempo, con permiso de su tío don Basilides, hasta que en 1919 se viene a vivir a los terrenos a la entrada de La Pica, que su esposa Ana Rojas y su cuñado Pedro Pascasio Rojas habían recibido de su padre, el general Ricardo Silva, quien a su vez las había adquirido de Juana Francisca Rangel. Allí, Martín Monzón procrea con Ana Rojas a sus hijos, Esther, José Antonio, Joaquín, Pascual, Alfonso y Rosso el menor. Ana Rojas y Pedro Pascasio Rojas eran hijos de Rosa Rojas, quien hizo vida marital con el general Ricardo Silva. Don Martín, quien ya venía con experiencia de apicultura desde El Pescado, llegó a tener en La Pica unas 400 cajas de abejas en su mayor apogeo, las cuales eran rústicas, construidas por él mismo con madera local. Sin embargo, la calidad de la miel era excelente y cuya producción era exportada a las Antillas y a Alemania.
a través de un intermediario portuario de apellido Raval. Años más tarde terminó haciendo contrato con la Polar vendiéndole la producción, que esta empresa la usaba para las martas. Las técnicas de apicultura de don Martín fueron mejoradas cuando su hijo Pascual va a estudiar al Mácaro en 1948, al ganarse una beca de estudio por ser un excelente estudiante sin COFE, a través del director Pedro Guzmán Gago de la Escuela Rural Campo de Carabobo. Don Martín, aparte de dedicarse a la apicultura, también se dedicó a la medicina botánica, con estudios de autoaprendizaje, recetando a pacientes a través de la orina, debido a que en los alrededores no había doctores profesionales para la época, tarea que había comenzado a realizar cuando todavía vivía en El Pescado. Martín era un hombre trabajador y hábil para los negocios que le permitieron comprar uno de los primeros vehículos en Campo de Carabobo, un camión, con el cual cargó piedras desde las minas al monumento, cuando este fue construido en 1930. También en 1941 aumenta sus propiedades cuando le compra los derechos sobre la finca Cerro Negro a Juan Vicente Campos, comprándoles también otros derechos a los hermanos Carlos Eduardo y Julia Delfina Campos en 1942. Es de acotar que don Rosso Monzón tiene o tuvo otros hermanos por parte de padre, llamados Verónica, Belkis y Perpetuo, mejor conocido como Pepe, de apellido Acosta. Desde el programa Vivencias del Carabobo de ayer y hoy, felicitamos a don Rosso Monzón, descendiente monzonero, por el cumplimiento de sus 91 años, una persona muy conocida y respetada en su comunidad, por haber sido un excelente ciudadano de conducta recta. Felicitaciones que hacemos extensivas a sus familiares que lo cuidan y lo consienten. Feliz cumpleaños, don Rosso. Algo de tu mamá. Te pegaba, te regañaba. No, mamá era conmigo, era Pero era el toñeco. lo que hablamos ahorita, era el coñeco. ¿Y tu papá? Mi papá era duro, era ajustado, pero él no tampoco, sino que no era... Era monzón. Sí, no, él era fuerte, él era muy estricto, pues. Y tú no peleaste con tus hermanos, porque tú eras el más chiquito, no peleaste. No, conmigo no se metía para mi mamá. Ah, tu mamá te defendía. Está bien. Ah, bueno, sí. Yo tuve esa cosa que no es buena, pero que era seguro. O sea, tú estuviste en la escuela como en el año 49 o 48. Más o menos, sí. ¿Qué maestros conociste ahí que te recuerdes? Bueno, estaba el director, era Pedro Guzmán Gago. Rodrigo Arias. Sí. ¿Y no conociste a Manuel Arias? No lo conocí de trato. Lo conocí, él era un poco más, yo lo veía por ahí, en la iglesia que estaba junto de la iglesia. Yo lo veía, pues. Él era maestro. Sí, él era maestro. Estaba Eduardo Salín. Que después fue director también, ¿no? Su director. Ah, su director. Sí. Estuvo una de Tocuyito, Betty Carmen. ¿Esa era de Tocuyito? No, era de Valencia. La de Tocuyito no era. ¿Y la esposa de Pedro Guzmán Gago, cómo se llamaba? Laura de Guzmán. Sí, de Guzmán. Oye, te felicito, viejo. ¿Tú te acuerdas de todo eso como si tú ya lo viste en Aguara? Te he hecho cuenta. Desde Campo Carabobo transmite Vida 105.7 FM. Contigo siempre.